Bueno, vamos a lo nuestro porque pasaron las primarias abiertas y bueno, hay que tratar de entender un poco qué fue lo que pasó ayer en las urnas y el voto popular, qué es lo que dijo, ¿no? Así es, Luciana, un análisis post elecciones que por supuesto no lo vamos a hacer nosotros, que no sabemos mucho, vamos a consultar a una persona que sí sabe, que sí estudia sobre esto y que nos estuvo contando algunas sorpresas que tienen que ver con la cantidad de votantes que se acercaron a las urnas ayer, con la forma tan rápida en la que se fueron dando los números, los datos, pero también cómo quedó el escenario político, nacional y provincial. De todo esto hablamos con un analista político. A ver. No estamos tan sorprendidos con los resultados. Sí estamos sorprendidos por ahí con el asistencialismo, o sea, se había proyectado que iba a haber mucha menos gente, pero por lo visto, bueno, hay un compromiso cívico de ir a votar. Y algo que también sorprendió mucho fue la rapidez de la contabilización, pero tenemos un mapa político bastante definido donde, bueno, hay un retroceso muy grande del oficialismo. Pero era lo que se estaba esperando en general porque, bueno, asociado a cuestiones de economía, de pandemia. Ese descontento se expresó directamente en las urnas, más allá de que, por ejemplo, casi no se conocen propuestas. Entonces fue más un voto bronca o un voto en contra de, más que un voto a favor. En una primera instancia, lo que uno vio de la forma en cómo los partidos también presentaron los resultados en sí, se está viendo que, por ejemplo, Juntos por el Cambio hizo un acercamiento muy grande dentro de sus internas. Eso, por ejemplo, si nosotros vemos, qué sé yo, como Manes estuvo, digamos, al lado de Santilli, y eso, bueno, fue un cierre que le da, digamos, cierta homogeneidad, como diciendo, bueno, listo, ya está, se terminó la interna y hay un trabajo conjunto que se va a hacer. Muy diferente es la imagen que quedó desde el punto de vista del oficialismo entre, bueno, Alberto Fernández asumiendo la culpa de los resultados, con Cristina Fernández al lado, con la cabeza baja, sin decir palabra, que es casi, va a ser una foto icónica, supongo, en algún momento. Y entonces es obvio que van a tener que, desde el oficialismo, cambiar la estrategia, porque obviamente la estrategia no les ha servido, y es una oportunidad, en este caso, para la oposición para recuperar, digamos, terreno, más que nada. En líneas generales, las terceras fuerzas no llegan a un porcentaje de 2 dígitos. Y que Milei haya estado en 13% aproximadamente, hace que uno empiece a mirar, bueno, como que hay una tercera vía. Esa tercera vía en realidad principalmente son muchos jóvenes que tienen cierto descontento con la política tradicional y Milei, bueno, viene a representar obviamente para ellos como una alternativa, ¿no? Sobre todo tiene este discurso antipolítica, ¿no? La casta política principalmente debe temblar ante los resultados. Puede llegar a consolidarse, como también lamentablemente puede llegar a diluirse, porque no es muy diferente la proclama del que se vayan todos, ¿sí? Nada más que en este caso encarnado en una persona. Obviamente ese grupo, que es un grupo mayoritario, de alguna manera está en contra de la política hasta cómo se ha venido haciendo. Entonces, los partidos políticos que tendrían que ser filtros para que el electorado, digamos, elija, ¿sí? Pues dice, bueno, se están jugando 2 modelos de país, dice, entre el oficialismo y la oposición encarnado en Juntos por el Cambio. Pero no se sabe exactamente cuáles son esos modelos si no están proclamados. En cambio, Milei, bien o mal, decía, bueno, las propuestas son tal y tal. Entonces, en ese sentido, encarna un grupo de personas enojadas con cómo se viene haciendo la política, pero que también sigue algunos lineamientos sobre cómo quisiera el país. Bueno, hasta ahí, Lula. Qué mejor que un profesor de geografía política, como para intentar explicar un poco lo que dejaron estas elecciones, ¿no? Con un posicionamiento muy fuerte de la famosa grieta de 2 partidos que polarizan mayoritariamente las opiniones de la gente, pero también de la aparición de la famosa tercera vía de forma incipiente y sin llegar a consolidarse, pero que de alguna manera capitaliza también, como lo decía recién el entrevistado, un poco la opinión de muchísimos jóvenes y la gente que no está de acuerdo con esta dicotomía. Sí, que la captación de jóvenes, sobre todo de jóvenes que de alguna manera están en contra del sistema o de los partidos tradicionales, es lo que nos planteaba Adrián. Pero además, él también lo destacó incluso en la nota y fuera de la nota,
que tiene que ver con la cantidad de gente que se acercó a votar, que incluso no solo aparecen estos votantes en estos partidos o en estos candidatos quizás un poco más mediáticos, un poco más polémicos, sino que además la gente demostró que sí quiere ir a votar, porque se dio un porcentaje de votantes muy altos que ellos no lo esperaban. Incluso los analistas políticos lo dicen, no lo esperábamos, había tanta apatía en la gente, tantas prioridades diferentes, exacto, que uno pensaba que el número de gente que se iba a acercar a las urnas era mucho menor y sin embargo fue un número alto correspondiente con el resto de las votaciones que ha tenido la Argentina y eso fue una sorpresa y me parece que también es un poco, que pinta un poco el escenario político de Argentina. Tal cual. Lula, muchas gracias. Abrazo, hasta luego. No se vuele. Lula Modotti desde la ciudad de Santa Fe con el análisis de lo que dejaron estas pasos a nivel provincial y a nivel nacional.